Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que estamos aquí para ser edificados y edificadas en la palabra de Dios. También doy la bienvenida a toda persona que se nos une a través de Facebook Live. Haznos un favor, regálanos un like y compártelo con tus amigos para que también alguien más sea edificado, edificada. Y si nos mandas saludar desde donde estés, te agradecemos porque eso nos motiva oír que hasta donde tú estés la enseñanza está llegando. Muy bien, vámonos a Efesios capítulo 4. Recuerda que estamos aprendiendo lo que el estudio de la palabra nos enseña. Yo les dije que íbamos a estudiar del capítulo 4, nos quedamos en el verso 11 y hoy solo avanzaremos hasta el verso 16. No parecen muchos versos, pero es que están cargados de carne, cargados de cosa demasiado buena como para pasarlos tan rápido que no aprendamos lo que dice ahí. Entonces, pero el título, ya saben que siempre le pongo un título para que cuando salgamos de acá nos llevemos algo claro en la mente. Entonces yo le puse el título, un equipo que capacita. ¿Y por qué vamos a hablar? ¿Por qué ese título? Recuerde que el verso 11, que es el primero que vamos a leer, nos habla de que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, ese es el equipo que capacita. Pero antes de que me apague el switch, yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 10 y veamos un par de versos que están ahí importantes para nosotros. Marcos capítulo 10, versos 42, y podemos leer hasta 45, que se acaba la porción, porque ahí Jesús nos va a hablar de ese equipo que Él ha formado, que somos sus seguidores, que somos los que creemos en Él, pero que de entre los que creemos en Él, Él ya ha tomado para ministrar a otros. Entonces dice en Marcos 10, 42 hasta el 45, dice: Mas Jesús llamándolos les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Fíjese esa palabra, sus grandes ejercen sobre ellas potestad, sobre las naciones. Verso 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Y el verso 44 dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué leí o quise que leyéramos esa porción? Porque hay mucha gente, a lo mejor no mucha, alguna, que cuando se habla del equipo que Jesús ha formado para ministrar a su iglesia, han visto cosas negativas de, vamos a decir, de algunos apóstoles que se portan mal, apóstoles que hacen lo incorrecto, que abusan de la congregación o que se portan como si fueran capataces o como si fueran dueños. Y entonces al ver eso dicen: por eso yo no creo en los apóstoles. Estoy dando una manera de pensamiento. Por el otro lado, también ha habido pastores que se portan mal, o sea, que abusan de autoridad y todo lo demás. Y entonces esa no es suficiente razón para decir: yo por eso no creo que hay pastores. Lo estoy explicando. Entonces,
de entrada quise que leyéramos Marcos, y no es solo en Marcos, parece que en los 4 evangelios se menciona esa porción, en donde Jesús deja bien claro que entre nosotros, entre la iglesia que pertenece a Él, nadie debe tener esa actitud de capataz, de dueño del rebaño, sino que todo tiene que ser en servicio. Diga servicio. Ahí está. Entonces, cuando hablamos otra vez del título del equipo que capacita, entonces estamos hablando de un equipo que Jesús mismo ha llamado, Cristo mismo resucitado, llama a este equipo. Ahora, yo quiero inyectar algo más aquí, que ser parte de este gran equipo, porque es un gran equipo y también tiene una gran misión, no es cuestión de que tú digas, no, pues a mí nunca van a elegir porque yo no tengo mucha escuela, porque no sé, porque yo no vengo de una familia importante, o porque mi familia no ha sido ministros durante, o sea, mis antepasados, ¿sí me explico? No, nada de eso tiene que ver aquí. El ser llamado para el equipo que capacita en la iglesia del Señor depende únicamente del Señor Jesucristo. Él es el que llama, y con esto te digo, Él puede llamarte a ti, a todos los que estamos acá, nos puede llamar, y ojalá que nos llame, y de hecho nos llama a todos a servir, nos llama a todos a ministrar, pero estoy hablando específicamente de los 5 ministerios. Ahora sí vamos a leer en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del 11 al 13, por favor. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Note que dice Él mismo, Él es el que lo hace. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me tengo que detener ahí para otra vez enfatizar algo que te dije la semana pasada, que este equipo de ministerio que el Señor ha llamado, no lo nombró el pueblo. La gente no dijo, a ver, vamos a votar para poner un apóstol, para poner un profeta, para poner un pastor. Ahí dice que Él mismo constituyó, número 1. Entonces, partiendo desde esa mesa, es Cristo quien da los dones de ministerio. Estamos hablando del apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y otra vez enfatizo lo que dije la semana pasada, no hay escuela que pueda hacer a alguien un ministro. Tú no puedes ir a una universidad y decirles, a ver, háganme un ministro. O sea, mucha gente dice, pero yo he sabido de gente que va ahí y salen pastores. Pues sí, salen con conocimiento de la Biblia, de gobierno de la iglesia, etc. Pero el don lo da Cristo. Ahora, pero la escuela, o la universidad, o el colegio, o la capacitación, mejora el don que Dios te ha dado. Si por ejemplo Dios te ha llamado para pastor, o te ha llamado para evangelista, o te ha llamado para misionero, ir a una escuela sí te puede ayudar, porque te va a afilar el don que Dios te dio. ¿Me estoy explicando? Pero nadie puede ir a ninguna parte y decir, a ver, háganme un ministro. Al que debemos ir es a Jesucristo. ¿Alguien estará de acuerdo conmigo? Entonces, este gran equipo del Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ya dije, son un gran equipo, tienen una gran misión, porque la misión es que este equipo ha sido dotado de dones de edificación. Diga conmigo, edificación. Cuando digo edificación, ¿qué viene a su mente? ¿De qué cree que estamos hablando? Edificación. Construir algo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién piensa en otra palabra? Enseñar, ajá. Edificación.
crecimiento. Y pudiera haber muchas más, pero Cristo llama a su equipo. En otras palabras, el pastor no está para regañar. Hace rato me senté allá con unos hermanos y yo digo, ya viene el pastor, quién sabe qué nos irá a regañar, porque hay esa idea. Estaba jugando, por cierto. Te bendigo yo. Pero así dijiste. Pero existe esa idea de que, el pastor está ahí para regañarme. No, el pastor está para edificar. El apóstol está para edificar, el evangelista, el profeta, el maestro, todo el equipo glorioso del Señor ha sido constituido por Cristo mismo y ha sido constituido con dones de edificación. Cuando uno de estos ministerios quiere pasarse de la raya y quiere empezar como a tener dominio sobre la congregación y sentirse dueño, algo está muy mal ahí, porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces, como los que son llamados de Cristo, vamos ahora a decir, no, ustedes me deben de servir a mí, cuando Cristo dice, yo los llamé a ustedes para que sirvan a mi pueblo. ¿Alguien dirá amén? Amén. Entonces, Él, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo quiere que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Porque acuérdense que para Dios solo hay un tema importante: Cristo y su iglesia. Vamos a decirlo, ¿lo dice conmigo? Cristo y su iglesia. Para Dios ese es todo su universo. Uno dice, pero es que Dios creó todo, sí, pero todo lo creó ¿para quién? Para el Hijo. Y entonces uno dice, ¿y dónde quepo yo? Es que tú, si estás en el Hijo, entonces ahí estás, pero solo estando en el Hijo, porque para Dios es Cristo y su iglesia lo más importante que existe. Entonces Dios quiere revelarse, Él anhela revelarse a sus hijos, pero escucha esto que aquí es muy importante: Él anhela revelarse a hijos maduros. Diga conmigo, hijos maduros. ¿Qué pudiéramos decir de un hijo cuando es maduro o cuando es inmaduro? ¿Qué diríamos? ¿Cómo es un hijo maduro? Bueno, dígame, ¿cómo es un inmaduro? A lo mejor le pegamos mejor por ahí. ¿Cómo? Que no hace caso. Ajá. ¿Qué más? Un hijo inmaduro. ¿Qué piensa? Que pega berrinches. No es dueño de sí, pega berrinches porque es inmaduro. Qué bien, qué bien. ¿Qué más? Interpreta mal. ¿Mande? Interpreta mal. Interpreta mal lo que le dicen, se siente, se lastima, se ofende. Ajá. ¿Qué más? Vamos bien. Y es como un niño porque no ha crecido. Tiene su bigotote, su barba y todo, pero actúa como un niño. Entonces, cuando decimos un hijo maduro, entonces ponga lo contrario de todo eso. Es dueño de sí mismo, no anda haciendo berrinches, le piden que haga algo y no anda como el chavo y no más a mí, y porque yo, y nada más a mí me miran, sino que es un hijo maduro. Hace rato ya andaba poniendo las mesas acá. Ustedes se acuerdan que del domingo quedaron las otras mesas redondas. Y yo pudiera haber andado haciendo berrinche, ¿y por qué no más a mí? Y me le tocan. Pero honestamente yo le dije, Señor, gracias por ocuparme en tu obra. Y gracias por darme trabajo en tu obra. ¿Es eso madurez? Claro, yo lo veo, sí. Que uno no se queja de la oportunidad que Dios te da para trabajar en su obra. Porque aquí, mire, lo más importante es que Dios anhela revelarse a sus hijos, pero hijos maduros. ¿Por qué no puede revelarse a hijos inmaduros? ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema de Dios revelar su plan,
su propósito a hijos inmaduros. ¿Cuál sería el problema? No lo van a apreciar. No lo van a entender, no lo van a querer, no lo van a asimilar y lo van a despreciar. Sucedió con Adán. Porque aquí vamos a ver algo muy importante. Voy a trabajar aquí en el pizarrón. Espero que todos lo puedan ver. Y vamos a ver si la cámara nos sigue. Pero aquí vamos a hablar en este pedacito de 4 fases del plan del Padre para todos. Hay 4 fases. Miren, nosotros la semana pasada pusimos aquí a Dios el Padre. Y debe de ser el Padre eterno, ¿ok? Porque Él es Padre eterno. Cuando nosotros vemos a Dios, tenemos nosotros que aprender a ver el plan completo de Dios. Cuando somos hijos inmaduros, nos vemos al Padre allá y nosotros nos vemos como aquí. Y entonces decimos, Señor, ayúdame, necesito un carro, necesito una casa, cosas buenas. No estoy hablando de cosas malas. Pero todo lo que, cuando no vemos la figura completa de lo que Dios quiere, nos concentramos más bien en nuestras necesidades y en torcerle la mano a Dios para que me ministre a mí, en vez de yo ministrarle a Él y a su eterno propósito. Entonces, pero cuando aprendemos a ver a Dios, voy a poner aquí unas líneas, en su propósito eterno, y entonces vemos que Dios desde el principio, antes de la caída, antes de la desobediencia, Dios planeó todo un plan para que se cumpla en la eternidad. Y aquí vamos a ver 4 fases del Padre para todos. Digan, para todos. Para todos. Eso es para todos. Y cuando decimos para todos, incluye ahí a Adán. Y entonces, aquí el primero es ser. Esa es la primera fase. Ser, creación. ¿Cuántos han leído que Dios creó a Adán del polvo de la tierra? Y luego sopló en su nariz aliento de vida. Pero muy significativo que la Biblia dice que fue el alma, el hombre, un ser viviente. Ahora, esa es la primera fase del ser humano en el plan eterno de Dios. Adán era creación de Dios. En otras palabras, Adán era hijo de Dios, pero oiga esto, solo por creación. Aquí puse estos puntos porque vamos más luego a hablar de la desobediencia y cómo Dios pasa esa desobediencia y esa caída y restaura todo otra vez, pero por lo pronto no vamos a detenernos ahí, sino en las 4 fases. La primera fase es creación. Todos en este sentido somos hijos de Dios por creación, diga por creación. Y luego acá la segunda fase es convertirnos en hijos. Todos digan hijos. Falta la puntito. Ahora, cualquiera podría decir, oye, pero que no era hijo acá. Sí, pero acá era hijo por creación. Cuando nos convertimos en hijos es cuando Dios nos engendra por su palabra. Como dice Pedro, que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Cuando después de ser, todos somos creación, pero tenemos que llegar a convertirnos en hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios que ustedes son eso? Amén. ¿Por qué? Porque hoy nos convertimos en hijos
cuando su equipo nos ministra y nos dice, Él murió por ti, Él hizo el sacrificio por ti, si tú le aceptas, te conviertes en un hijo y en una hija de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, yo quiero que note esto. Adán, que estaba acá, no llegó ni a la segunda fase. El pobrecito. Ahora, alguien dígame, ¿cómo se iba a convertir Adán en un hijo de Dios por su naturaleza? ¿Alguien habrá pensado eso? Ya lo hemos hablado acá. ¿Qué había en el huerto? Había dos árboles importantes, ¿no? Uno era el árbol del bien y del mal, y el otro era El árbol de la vida. de la vida. Todos digan de la vida. De la vida. Ese árbol de la vida era Cristo. Cuando Adán comiera de ese árbol, la vida de Dios iba a entrar. Yo no sé qué le pasó a Adán. A lo mejor le hizo como mucha gente hoy en día que le decimos, mira, Cristo está esperándote. Cristo está esperando que lo recibas. Y la gente dice, no sé, me gusta más la pachanga, el escapé. Me gusta más la vida que yo llevo. Yo no sé qué le pasó a Adán, pero el árbol estaba ahí. Y si tú lees la Biblia, no hay seña de que él hubiera comido del árbol de la vida. Lo que sí hay seña que comió del que le dijeron que no comiera. Del bien y del mal. Entonces, ahora, en estas 4 fases, Dios quería que Adán también avanzara porque él le iba a confiar, pero no podía confiarle mientras estuviera inmaduro, igualito que nosotros, hermano. Todos somos creación de Dios, pero al convertirnos a Cristo, recibir su vida en nosotros, nos convertimos en hijos. Ahora, entonces viene la tercera fase, que es compartir su herencia. Han leído que dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces mira el avance de ser creación, convertirnos en hijos solo por recibir su vida. No se puede de otra forma. No es por hacer el bien, no es por hacer obras muy escandalosas ni nada. No, solo porque recibimos la vida de Cristo a través de su palabra. Pero luego avanzando viene en que nosotros podamos estar conscientes que compartimos su herencia porque somos coherederos. ¿Qué quiere decir? Herederos juntamente con Cristo. Herederos juntamente con Cristo. Y entonces viene la cuarta fase, que acá quiere decir reinar con Él en su reino. Apocalipsis dice, y nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo he oído a alguien decir, bueno, yo tengo un problema con eso de reyes porque yo sé que hay un solo rey. Pero acuérdate que Jesucristo es rey de reyes. Como Él no hay nadie. Pero Él, siendo el rey de reyes, tiene reyes que gobiernan, que reinan. Entonces, quiero que notes esas 4 fases importantes. ¿Por qué? El verso 13, leámoslo en Efesios, donde estábamos. No quites, todavía voy a hacer un poco ahí, pero déjame leer el verso 13. Dice que nos dio los ministerios hasta, todos digan hasta, porque hasta quiere decir estoy esperando, estoy ansioso, quiero que, y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira acá, por favor. Quiero que veas esas 4 fases como 4 fases importantes para todos nosotros. Todos hijos de Dios, primero por creación, tenemos que avanzar para llegar a ser hijos de Dios. Déjame ponerlo por acá. Hijos de Dios que nos convertimos por haber recibido la vida de Dios en nosotros. Vamos a leerlo mejor en Romanos, donde podemos ver un poco más claro este concepto. Romanos capítulo 8, por favor. Y el verso 14, 14 al 19, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Dígalo fuerte, hijos de Dios. Hijos de Dios. Adán era hijo por creación, pero tenía que ser guiado para que llegara a ser hijo de Dios por naturaleza. ¿Cuál era la forma de Adán de obedecer? Lo mencioné el miércoles brevemente en la palabra del miércoles, y era seguir la instrucción. Así como el Espíritu Santo nos habla a nosotros de lo que tenemos que obedecer, Adán debía de haber obedecido. Y debía de haber dicho, de ese árbol no como, sino que como del que Dios sí me ha dicho que debo comer, pero no lo hizo. Entonces dice acá, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Todos digan adopción. Adopción. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese es el espíritu que nos ha dado a nosotros la vida, donde nos hemos convertido en hijos de Dios, porque nacimos con la naturaleza de Dios y de la palabra de Dios, no engendrados ya por carne y sangre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí viene algo negativo. Si es que padecemos juntamente con Él. Y como que no nos gusta esa parte, ¿verdad? Pero es Biblia y está ahí. Si es que padecemos juntamente con Él. Hermano, alguien dirá, hermano, ¿será que tengo que andar buscando dónde sufrir? No, ni lo busques solito, el sufrimiento va a venir, solito viene. Solito, porque estamos en el mundo y en el mundo tendréis aflicción. Pero si padecemos, quiere decir si sufrimos eso sin quejarnos, si pasamos eso sin que tengamos que reclamarle a Dios, ¿por qué me vino esto? Si es que padecemos juntamente, dice, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el verso 19, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, rápidamente voy a pasar esto. Entonces, acuérdense las 4 fases. Todos somos hijos por creación. Debemos llegar a ser hijos porque nacemos de la naturaleza de Dios, pero seguir avanzando. ¿Cómo avanzamos? Obedeciendo todavía. El Espíritu Santo sigue hablándonos y pasamos a compartir su herencia y ser con Él coherederos, que quiere decir que andamos trabajando juntos con Él y recibimos lo que Cristo ha recibido, lo recibimos nosotros. Aquí no cabe alguien que dice, no hermano, es que yo soy tan humilde, a mí no me ha dado Dios nada. Eso no queda con el patrón bíblico, porque acá dice que tú y yo somos coherederos. ¿Cuántos lo reciben en esta noche?
Siendo coherederos quiere decir que tenemos la misma herencia de Cristo. Pero seguimos avanzando. Ahora, tal vez falte mucho para ver nosotros claro el hecho de reinar con Cristo. Y nosotros diremos ahora, yo no entiendo cómo. Bueno, pues espérate. Dile que está a tu lado, espérate. Pero por lo pronto hay que avanzar en donde tenemos que avanzar. Si estamos aquí en hijos que hemos nacido de Dios por su palabra, vamos a crecer en eso, vamos a obedecer en todo lo que Dios tiene para nosotros. Versos 14 al 16, por favor, dice de Efesios 4, 14 al 16, lo voy a leer otra vez, pero ahora hasta el 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué debemos hacer? Seguir la verdad en amor. Ahora, pero amor no es sugar. Amor es disciplina. Amor es hacer lo que debes de hacer. El doctor James Dobson decía siempre un mensaje muy claro, que el amor era love is tough, decía. El amor, ¿cómo se traduce eso? Tough, duro. Sí, amor fuerte. Amor es fuerte. O sea, el amor no es nada más sobar el lomo. Amor es hacer lo que, por ejemplo, tú disciplinas a tu hijo porque le amas, no porque no lo amas, sino porque le amas, y dice que Dios nos ama a nosotros. Amén. Y entonces no podemos esperar que Dios, con su sugar. No, acuérdate, este es el plan completo de Dios y nosotros tenemos que poner esto en nosotros. Ver todo el plan de Dios, que Dios no existe para mí, que yo existo para Dios y su eterno propósito. El eterno propósito de Dios se va a cumplir. Lo agarremos o no. Pero el asunto es que nosotros tenemos que hacer el switch o arrepentirnos y cambiar la mentalidad que nos dijeron que si vienes a Cristo todos tus problemas se van a solucionar. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor hay muchos problemas que no se van a solucionar, pero Dios te va a dar la fuerza para pasarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces yo oré, Señor, si no vienes esta noche, no sé qué voy a hacer, me van a echar a la cárcel, no voy a poder pagar lo que debo. Y no vino esa noche y no me echaron a la cárcel. Y todavía se pudo pagar lo que debía. Entonces, eso es no hacer que Dios se amolde a mí, sino yo amoldarme a Dios. Amén. Amén. Entonces, algo que es clave aquí, y voy a hablar un poquito más de esto el domingo, pero lo menciono porque ustedes son especiales, es que cuando pensamos en Adán y su paraíso, o sea, el paraíso que Dios creó para Adán, pensamos que el hombre estaba completito, o sea, que no le faltaba nada. Y el hombre no le faltaba nada, pero le faltaba obedecer, le faltaba madurar. Entonces, todos nosotros es ese mismo patrón. Estamos en Cristo, estamos completos en Él, dice la Biblia. Amén. Pero completos no quiere decir que no nos falta nada. Completos todavía quiere decir que yo tengo que seguir obedeciendo. ¿Habrán esté de acuerdo conmigo? Porque obedeciendo sigo avanzando. Ya en esencia soy todo lo que Dios dice que soy. En esencia estoy completo en Cristo. Pero todavía debo obediencia a su plan, porque obedeciendo yo voy avanzando. Ahora, vamos a pasar al tercer punto. El primero no se los di, pero el primero es un gran equipo con una gran misión. El segundo punto es 4 fases en el plan de Dios. Y el tercero y último punto son las herramientas de madurez. Las herramientas de madurez. El verso, vamos a leer desde el 15 al 17 para ir leyendo esos versos de Efesios 4.
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahí dice, crezcamos en todo. Ahora, ¿cómo crecemos? Está hablando acá, los 5 ministerios nos ministran para edificarnos. Alguien dijo que edificar era construir. Construir es crecer. Dios está interesado aquí en crecer su cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero no quiere decir que nosotros personalmente no podemos ser edificados. Edificados es que soy más maduro, que soy más obediente. Amén. Que avanzo en el propósito, no me pierdo ninguna de las enseñanzas porque yo quiero saber de esto, yo quiero crecer y yo quiero no trabajar en mi propio reino personal, sino quiero trabajar en el reino de Dios y en su propósito eterno y en lo que Él ha planeado para todo el universo. Yo soy una partecita aquí, pero Dios nos ha tenido a nosotros como colaboradores en su glorioso plan. Amén. En el tiempo que a mí me toca, en la era que a mí me toca, pero yo dejo algo para que la próxima generación siga avanzando y siga creciendo, pero siempre todo en el grandioso y glorioso, eterno propósito de Dios. Y aquí en este punto alguien se pregunta, ¿y qué es ese eterno propósito? Ya lo he dicho, pero lo voy a decir otra vez, que Cristo, su Hijo, sea todo en todos. ¿Saben? Lo más glorioso aquí es que tenemos que aprender a ver a Dios como el Padre, no como el juez, ni siquiera a Dios como el Creador, sino a Dios como el Padre. No es que no sea juez, no es que no sea creador. Lo que pasa es que Él, en su esencia, Él es Padre. Y Dios desde el principio ha tenido con Él a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese Hijo? Cristo. Y a Dios le gustó tanto tener a su Hijo que dijo, vamos a hacer muchos hijos. Porque disfrutó tanto. O sea, ese es el corazón paternal de Dios. Corazón que disfruta a sus hijos, pero obviamente sus hijos tenemos que crecer. Amén. Entonces, dice acá, estábamos leyendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y acá dice en todo, quiere decir en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, y otra vez en amor. Y otra vez en amor no es simplemente sugar, azúcar, sino es amor, disciplina, es hacer lo que debo hacer, crecer lo que debo crecer, obedecer lo que debo obedecer. O sea que hay muchos que pensamos que, bueno, como Dios es amor, pues yo sé que Él me va a pasar, tú sabes, que no obedezca. Cállate la boca, decimos en Coahuila. No, eso no debe ser. No debemos tener ese pensamiento. Ahora, alguien dirá, pero ¿crees que no me va a perdonar? Claro que te va a perdonar. Claro que Él es un Dios perdonador. La Biblia dice, si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero no debemos tener esa mentalidad desde el principio de que me voy a acercar a Dios, acabo que si peco, si fallo, Él es perdonador. No, ese no es tener el pensamiento, el corazón correcto para tu Padre. Tú no debes de estar pensando que eres un hijo o una hija de familia y decir, bueno, mi papá me quiere mucho, es que yo la riego o no la riegue, él me va a querer siempre. A lo mejor sí es así, pero no es el pensamiento correcto. Sino que cuando honras a tu padre y a tu madre, dices, yo nunca quiero fallarle a mi padre. ¿Estoy correcto en esto? Y así es para Dios. No es tener un pensamiento ahí barato de que, como sea, como salga la cosa. No.
es que debemos de ser dedicados para Dios. Y aquí, en el último punto, vamos a hablar de las herramientas de madurez, porque acuérdate que dice que Dios quiere que crezcamos. Entonces, aquí cuando vemos las herramientas de madurez, vamos a ver que hay cosas que solo vienen de Dios. Hay cosas que tú y yo no podemos conseguir por más que querramos. Por ejemplo, su vida. Nadie puede conseguir la vida de Dios a menos que Jesucristo nos la dé. Su naturaleza, siendo engendrados, tenemos la naturaleza divina. Su espíritu. Lo conseguimos acá, en ninguna parte, ni nadie nos lo puede dar. Y también otro es su gracia. Eso no viene. Y puede haber muchas cosas más que solo vienen de Dios. Ahora, respecto a eso, todo lo que debemos decir es: Señor, gracias por hacernos partícipe de tu naturaleza divina. Gracias por darme tu vida dentro de mí. Gracias por darme tu espíritu. Gracias por darme tu gracia. ¿Alguien podrá decir amén? Amén. Porque todo eso viene de Dios y nos viene gratuitamente. Solo por tomarlo, por recibirlo. Ahora, pero aquí viene lo bueno. Diga, viene lo bueno. Viene lo bueno. Y aquí vamos a hablar, casi para terminar, de otros ingredientes que sí son nuestra responsabilidad. ¿Y cuáles son esos otros ingredientes? Por ejemplo, renovar nuestra mente para tener la mente de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Renovaos vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, renueva tu mente con lo espiritual. O sea, nosotros tenemos que leer la Biblia. Amén. Eso nos corresponde a nosotros. También tomar su visión, ver el propósito eterno de Dios, aprender de lo que Él está haciendo, que un día todo va a concluir, porque Él ha planeado esto. La Biblia dice luego el fin, cuando Él entregue el reino al Padre, cuando Cristo reciba todo dominio y potestad, y entonces se lo va a entregar al Padre, y dice que ese va a ser el fin. ¿Cuándo va a ser eso? No sé. Vamos a esperar. Ya le dijiste a alguien que esperara, dile, sigue esperando. Porque hay cosas que a nosotros no nos toca ahorita discernir y decir, no, eso va a ser acá, va a ser allá. Espérate, vamos a llegar ahí, pero mientras tanto trabajamos en ese propósito eterno, agarrar su visión, agarrar su propósito, su eterno propósito, saber que el hombre no es, ¿cómo se dice? No es el propósito de Dios. El hombre somos herramientas en su propósito. ¿Alguien podrá decir amén? Amén. Porque eso cambia mucho, hermano. Eso cambia todo. Eso nos transforma. Porque entonces yo tengo que decir, ok, yo soy una herramienta en el propósito de Dios, pero soy hijo de Él. Tengo su naturaleza, pero todavía Dios no existe para mí. Yo existo para Dios. Entonces tengo que agarrar, estamos hablando de cosas o ingredientes que son nuestra responsabilidad. También la dedicación a que se cumpla el propósito de Dios. La pasión con la que tú y yo hacemos las cosas. Esa no nos la va a dar Dios. Esa la vamos a tomar nosotros de lo con gusto, del gozo que pongamos en haber sido llamados en su eterno propósito. Amén. Y entonces llegamos a la última parte donde estos otros ingredientes que vienen a nosotros por enseñanza, que vienen a nosotros porque nos capacitan, que vienen a nosotros porque nos entrenan, porque estamos hablando de esto desde Efesios 4:11, donde dice que Él constituyó un equipo que capacita. Entonces, estos ingredientes son el fruto de, número uno, entrenamiento y capacitación. Porque para eso Dios puso este equipo de capacitadores. Este equipo que capacita a su pueblo a través del entrenamiento, la capacitación, la enseñanza. Cristo dijo, conocerán la verdad, ¿y qué va a pasar? La verdad los hará libres. Entonces, pero depende de nosotros querer ser entrenados. ¿Podrá alguien que se matricula en high school agarrar el diploma si nunca va?
Aquí estamos como la que dijo, creo que es una amiga de nosotros, dijo, fui esta mañana al gym, dijo, y salí bien cansada, y eso que nomás fui a inscribirme o a preguntar. Entonces igual acá. Yo soy parte de la iglesia donde están capacitando. ¿Y dónde estás ahorita? No, pues no he ido. Pero voy en Christmas y voy en Semana Santa. Vas a aprender muy poco. Pero debemos de desear ser capacitados. Dios está destapando algo grande. Anoche mi esposa y yo nos desvelamos ahí platicando. ¿Y cómo empezó esto? ¿Y por dónde? ¿Y cómo? ¿Por qué no estaba destapado? Recuérdate que fueron muchos años de oscuridad en la iglesia. Y hace 500 años, cuando Lutero sacó a la luz que el hombre es salvo por gracia. Y eso fue como lo primero que se destapó o se volvió a destapar, porque la iglesia en el principio claro que lo creía, pero luego se oscureció todos estos siglos de mensaje oscuro que no había, era pura rutina. Y hace 500 años apenas se destapó que el hombre es salvo por gracia. Pero de ahí para acá ha seguido llegando revelación. Y nosotros no podemos perdernos esta revelación, no podemos perdernos, todo está en la palabra, pero no podemos perdernos esto que Dios está enseñando de su eterno propósito, porque nos ha hecho participantes, amados. Entonces, ¿cómo vienen estos otros ingredientes? Entrenamiento y capacitación, también por vencer sin desmayar. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis Cristo dice, al que venciere? Y menciona muchas veces al que venciere. ¿Qué podemos decir? ¿Y qué voy a vencer? Todo. Vencer todas las adversidades que te vengan, que vengan a tu vida sin que tú te rindas. Te aseguro que van a venir oportunidades en que tú dices, no, ya no me gusta, este pastor predica muy raro. Sigue adelante, vence. Vence. Que ya no me predican Salmo 23, a lo mejor al rato, hombre, te lo predican. Pero vence, no te rindas. Entonces, ¿por qué? Porque esto te va a dar esos ingredientes que se necesitan en el propósito eterno de Dios. También disciplina que se nota. Diga conmigo, que se nota. Sí, porque alguien puede decir, no, hombre, yo soy bien fiel en mi iglesia, pero no te conocen. O sea, nadie lo ve. Nadie se da cuenta, pero cuando si eres fiel, dices, ay, no vino el hermano o no vino la hermana, porque se nota cuando tu fidelidad o tu disciplina está ahí presente. También son fruto de pruebas y dificultades. Pero otra vez, no es dificultades, no son pruebas nomás por tener pruebas. Mis hermanos, yo estoy sufriendo bastante por Cristo. Me andaba robando el baño de la vecina, le hablaron a la policía, me llevaron a la cárcel, pero yo sufro por Cristo. Eso no es sufrir por Cristo, es sufrir por sinvergüenza. Pero sufrir por la causa de Cristo, porque entras a su propósito. Tal vez tus familiares no te apoyen, tal vez no quieran. Tú sigue adelante, sigue. Que las pruebas y dificultades no te detengan. Y por último, acuérdate de este proceso, Dios tiene una calificación intensiva. ¿Verdad, hermano Jaime? Que cuando tienes un empleado que está empezando, tienes que irle dando calificación, a ver si va avanzando. Porque de pronto si no hace el trabajo bien, tienes que, mira, así no se hace, y otra vez le enseñas, y de pronto te dice, oye, ¿y mi aumento? Y entonces tú tienes que decir, pero haz el trabajo, hijo, con amor y todo, pero tienes que decirle. Y Dios también nos califica. Él chequeó a Adán, chequeó, ¿verdad? Tex-Mex, revisó a Adán, y quería que Adán fuera hijo con naturaleza, y que todos sus hijos nacieran con hijos con naturaleza, y que comieran del árbol de la vida. Pero no llegó.
Pero nosotros, igual nos está revisando a nosotros para ver si calificamos, porque Dios tiene más. Diga, Dios tiene más. Y casi con este mensaje, casi escucho a Cristo decir, ¿quién quiere venir en pos de mí? Porque eso lo dijo Él, venir en pos de mí. Nosotros podemos decirle, ¿hacia dónde, mi Cristo? Y Cristo nos dirá, hacia el eterno propósito de Dios, a cumplir el eterno propósito de Dios. Que Cristo sea todo en todos. Y que nosotros hagamos nuestra parte para que Él brille. Como ponía un texto Belinda esta semana, conviene que Él crezca y yo mengue. Conviene que Él sea enaltecido y que yo desvanezca, y que el que brille sea Él. Y Cristo dice, ese es el plan. Ese es el plan. Cada uno de nosotros acá dice, el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas va creciendo, porque dice que se ayuda mutuamente. Entonces, unirnos al eterno propósito de Dios es ayudarnos uno al otro. Y no solamente aquí en la congregación, pero ver a otros como de Cristo. Tal vez no levantan la mano como nosotros, tal vez no hacen las cosas como nosotros, pero si son de Cristo, son de Cristo. Y debemos de aprender a ver que el reino de Dios es más grande que mi congregación, es más grande que mi denominación, es más grande que el movimiento donde yo esté. El reino de Dios abarca a todos los que son de Cristo. Y Cristo va a ser el que un día va a juzgar. Concluyo entonces. Un equipo que capacita. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros están para edificar, no para, ¿cómo se dice? Para ser capataces sobre nosotros. No para molestarnos, no para dañarnos, no, para edificarnos. Y edificarnos quiere decir entrenarnos y capacitarnos para que nadie nos quedemos diokis en el reino de Dios. Y termino, la tercera terminada, ¿verdad? Entonces, ¿quieres que ya termine? Ahora sí. La tercera dice en el verso 16 al final, según la actividad propia de cada miembro. ¿Lo dice conmigo? Según la actividad propia de cada miembro. Voltea a alguien y dile, ¿en cuál actividad te vas a envolver? Porque ves que cada uno tenemos una actividad propia. Ahora, yo sé lo que alguien está pensando, ay, pastor, pero yo no soy apóstol, yo no soy evangelista. No, pero dice que el cuerpo, los miembros, cada uno tiene cierta actividad. Y es una actividad propia, ¿eh? No es que se la copias al otro, no es que se la pides prestada. Haces lo que tienes que hacer porque somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendigo a ti que estás escuchando este mensaje donde quiera que estés. Declaramos que ya eres bendecido y bendecida, y oro con todo mi corazón para que seas edificado y edificada en Cristo. No te pierdas cada una de estas enseñanzas. Un abrazo.